Quería preguntarles qué pensamos o qué es lo primero que nos viene a la mente a todos cuando escuchamos la palabra cáncer. Ya lo hemos hablado durante toda la mañana. Y seguramente una de las cosas que pensamos o los sentimientos que nos vienen es dolor, sufrimiento y por supuesto al que más miedo le tenemos es la muerte. ¿Y qué pensamos si luego platicamos o decimos la palabra cáncer infantil? Son esos mismos sentimientos pero exacerbados, ¿no? Porque estamos hablando de niños. Pero también yo pienso cuando pensamos o hablamos de cáncer infantil en lucha, en fortaleza, en resiliencia. Y cuando hablamos de estos temas, justo es lo que ahorita estábamos platicando, siempre tenemos el miedo o pensamos que eso le puede pasar a un hijo nuestro, a un familiar o a un conocido y lo primero que sentimos es miedo. Lo que quiero platicarles o lo que quiero que nos llevemos de esta plática es cuáles son los datos de alarma para sospechar que un niño puede tener cáncer. Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero los datos pivote o los datos principales que presentan los niños con cáncer son muy similares al resto de las enfermedades que van a presentar casi todos los niños a lo largo de su infancia, como fiebre, adenopatías o bolitas en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor de panza, sangrados, moretones, y bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos. El cáncer infantil, como ya también nos platicaron en la mañana, es una enfermedad que es curable. Y esa es una diferencia también con el cáncer de adultos, que tiene un pronóstico bueno, pero un factor muy importante para que tenga un pronóstico bueno, que esto quiere decir que los niños van a sobrevivir al tratamiento con cáncer y van a seguir con su vida normal, es que lo detectemos a tiempo. Entonces, una de las herramientas que tenemos nosotros para tratar de combatir esta enfermedad, primero es detectarlo a tiempo. Vamos a hablar primero de la fiebre. Bueno, todos hemos conocido a un niño que tiene fiebre, todos si tenemos contacto con algún paciente pediátrico o nuestros primos, sobrinos, hijos o incluso como maestros algún alumno, hemos convivido con algún pacientito que tiene fiebre. Primero, ¿cómo vamos a definir fiebre? Es la temperatura corporal mayor a 38 grados. Y esto es muy importante porque siempre que yo sospeche que mi hijo puede tener fiebre, es muy importante tomar el termómetro y medirle la temperatura. Porque muchas veces nada más nos comentan, siento que tiene fiebre o parecía que tenía fiebre, pero para nosotros como médicos y como profesionales de la salud es muy importante para poder hacer el diagnóstico estar seguros que el niño tuvo más de 38 grados de temperatura y saber cuánto tiempo duró y si tenía alguna predominancia en horarios, si era más frecuente en la mañana, en la tarde, si tenía alguna periodicidad, porque eso es muy importante para el diagnóstico de algunos tumores en pediatría. Pero ¿cómo yo voy a saber si la fiebre es algo fuera de lo normal o es algo más de una infección, que es lo que más comúnmente le va a ocurrir a mi paciente? Bueno, lo primero es que es una fiebre que no va a estar asociada a una infección evidente. Por ejemplo, si yo tengo a mi niño que tiene fiebre, pero aparte, pues tiene mocos, tiene dolor de garganta, tiene dolor de oído, tiene diarrea, seguramente esa fiebre va a ser secundaria a una faringitis, a una otitis o a una gastroenteritis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo al médico para que lo revise, le va a dar el tratamiento adecuado para esa infección y en la gran mayoría de los casos va la fiebre a disminuir, probablemente no desaparezca luego, que eso es algo muy importante que tener en cuenta. Cuando nosotros empezamos el tratamiento de las infecciones en los niños, la fiebre puede tardar algunos días en desaparecer, pero ¿qué voy a empezar a notar? Que mi niño va a empezar a sentirse mejor, los síntomas por los que lo llevé van a empezar a desaparecer y aparte la fiebre, aunque puede seguir presente, va a ser cada vez menos común y de menos intensidad. Hablando de las enfermedades en oncología que me causan fiebre, una de las principales es leucemia. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, tiene pérdida de peso, lo veo muy cansado, veo a mi niño que generalmente corría o hacía muchas actividades y me dice la mamá, ahora solo llega de la escuela y se acuesta o solo se duerme, tiene aparte unos moretones en el cuerpo que no parece
que hayan sido secundarios a un golpe, le empezaron a salir unos puntitos en los brazos o en las piernas y la fiebre es persistente a pesar de los tratamientos que ya le di, ese es un dato de alarma y lo tengo que llevar a que lo revalore el médico. Otras enfermedades en oncología que también me pueden dar fiebre, por ejemplo, son los linfomas o algunos tumores sólidos, como el neuroblastoma y el sarcoma de Ewing. En estos casos, al igual que en las leucemias, aparte de la fiebre, tengo algunos otros datos o algunos otros síntomas que me hacen pensar que algo no va bien. Entonces, lo más importante que hay que ver sobre la fiebre es que no debo de pensar que cada vez que mi niño tenga fiebre puede tener cáncer, no, pero tengo que estar muy al pendiente de que se quite la fiebre, de que le dé el tratamiento correcto a la infección y si tengo algún dato que se va agregando que no luce bien, luego acudir al médico. Vamos a hablar ahora del dolor de cabeza. El dolor de cabeza, o como el término médico es cefalea, también es uno de los principales motivos de consulta pediátrica. Es un síntoma muy común en escolares y sobre todo en adolescentes. No siempre, al igual que la fiebre, va a ser secundario relacionado a cáncer, que específicamente sería secundario a un tumor cerebral. La fiebre el dolor de cabeza puede ser secundario a una infección de oídos, a una sinusitis, incluso tensional, que cada vez es más frecuente, o por el ambiente, por la contaminación ambiental. Pero ¿cómo voy a saber yo si el dolor de cabeza que tiene mi niño es secundario a un tumor en la cabeza? Para responder esta pregunta hubo un estudio muy grande que estudió a más de 4,000 niños justamente que solo tenían dolor de cabeza para ver cuáles eran los datos que me hacían saber que el dolor de cabeza era secundario a un tumor en la cabeza. ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta en este estudio? Que la gran mayoría de los pacientes, ellos lo refieren el 99%, o sea, casi todos, aparte del dolor de cabeza, tenían algún otro dato neurológico. ¿Esto qué quiere decir? Que mi niño tenía dolor de cabeza, pero aparte también empezó a caminar chueco, empezó a perder el equilibrio, empezó con vómito, que cada vez era más frecuente y cada vez era más abundante, a veces tenía alteraciones en la visión. Hay algunos datos un poco más sutiles que nos pueden hacer también sospechar esto. Por ejemplo, niños que son pequeños y que ya habían adquirido algún hito del desarrollo, niños que ya gateaban, niños que ya caminaban, que ya agarraban las cosas o ya tenían una pinza fina muy determinada, de repente lo dejan de hacer. O niños que tenían un adecuado rendimiento escolar y que tenían una rutina en la escuela muy bien y de repente todo eso cambia y aparte tienen dolor de cabeza. La otra cosa muy interesante que determinaron en este estudio fue que cuando uno llevaba al niño al doctor y lo revisaba, el 100% de los pacientes que tenían un tumor en la cabeza, el médico al revisarlo, aparte de la cefalea, que fue el motivo por el que fueron, tenía algún dato en la exploración neurológica. Esto es el papel del médico, del pediatra o del oncólogo que lo esté revisando, determinar que si la causa de la consulta fue cefalea y aparte mi paciente tiene algún dato en la exploración neurológica normal, es indicativo de tomarle un estudio de imagen. Entonces, el dolor de cabeza generalmente no va a ser secundario a un tumor en la cabeza, pero el mensaje que les quiero dar sobre el dolor de cabeza es que siempre que yo tenga un paciente, un niño, un conocido, un alumno o lo que sea que me refiere constantemente que tiene dolor de cabeza, se vuelve cada vez más frecuente, más incapacitante y más intenso, hay que llevar a revalorarlo. Si ya fue al médico, le dieron tratamiento, pero sigue con los síntomas, es muy importante la revaloración. Vamos a hablar de los ganglios, que son todas las bolitas en el cuello que aparecen generalmente. Los ganglios son parte del sistema linfático normal, todos los tenemos ganglios en todo el cuerpo y la función normal de los ganglios o del sistema es defendernos en contra de las infecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo alguna infección en la garganta, por ejemplo, que es lo más común, todos los ganglios que tengo alrededor del cuello se van a inflamar. Entonces, al igual que la fiebre y el dolor de cabeza, la gran mayoría de los niños o de los pacientitos en edad pediátrica van a tener una o muchas más veces a lo largo de su vida infecciones que les ocasionen bolitas en el cuello o adenopatías. Pero ¿cuándo yo debo de pensar que estas adenopatías no son normales? Primero vamos a ver igual lo normal. Es lo más común que cuando un paciente tiene una faringitis, una otitis, una sinusitis o cualquier infección del tracto de oído, nariz y garganta, van a presentar bolitas en el cuello. Y muchas veces le damos el tratamiento adecuado
le mejoran los síntomas, ya deja de tener fiebre, ya deja de tener dolor de garganta, pero las bolitas persisten y pueden persistir durante mucho tiempo después de que tuvo la infección. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de que estas bolitas no son normales o que tengo que tener un seguimiento todavía más cercano y ver si necesita algún otro estudio, como una biopsia, que es tomarle un pedacito del ganglio y mandarlo a estudiar para saber si es algo maligno? La clave de esto es pues que hay que revalorarlo, ¿no? Yo tengo que llevar a mi niño a una consulta porque tiene una infección y tiene adenopatías. Le van a dar el tratamiento y posteriormente tengo que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor estas bolitas se van a tardar semanas en quitarse, pero los papás nos lo van a decir y nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez son menos palpables o se van haciendo más chiquitas. ¿Cuándo me debo de preocupar? Cuando solamente están en un lado del cuello o en un lado del cuerpo y no en el otro, cuando no duelen, crecen sin tener algún otro dato de infección y a veces tienen un tamaño tan considerable cuando los vemos por primera vez que de inicio les vamos a sugerir una biopsia. Hablando de las enfermedades en oncología que se pueden manifestar con ganglios, también está la leucemia, que es el cáncer más común en pediatría. Entonces, yo tengo a mi niño que tiene, aparte de las bolitas en el cuello, tiene fiebre, tiene mucho malestar general, luce pálido, tiene moretones, tiene igual puntitos en el cuello o en el cuerpo, perdón, que le llamamos petequias, que es una manifestación de que las plaquetas están bajas, y aparte tiene las bolitas, lo tengo que llevar a revisar. Y entonces el médico que lo revise tiene que buscar otros datos en su cuerpo que me hagan pensar que existe un diagnóstico que no es lo que ya estaban pensando. Entonces tiene que revisarle todos los conglomerados ganglionares. ¿En dónde puede tener un niño bolitas? Generalmente es en el cuello, en la axila, en la ingle o incluso detrás de las rodillas. Y nuestro papel como médico es revisar por completo al niño para revisar si no tiene algún órgano crecido, que este puede ser el hígado o el vaso, y me oriente más a un diagnóstico de cáncer. Hay estudios que están muy accesibles que me pueden orientar mucho al diagnóstico como una biometría hemática. Si uno como médico ve que el paciente tiene las adenopatías y no mejora y son persistentes, hay estudios que son muy accesibles que me pueden orientar muy bien al diagnóstico. Vamos a hablar ahora del dolor de huesos o dolor óseo. Al igual que los síntomas que ya hemos platicado, es muy común que igual todos a lo mejor hemos conocido a algún niño, especialmente si están en edad escolar, que me dicen que en la noche le duelen los huesos. Esto es mucho más común, por ejemplo, si tuvieron muchas actividades en la escuela o si hicieron un día de mucho ejercicio, generalmente llegan a su casa y en la noche le comentan a sus papás que le duelen los huesos. Antes de que asociemos este dolor al dolor de crecimiento, debemos siempre estudiarlo. Siempre la recomendación que les hago es que todos los niños que llegan con ustedes y les dicen que tienen dolor en los huesos, ya sean papás, maestros, tíos o médicos, hay que revisarlos. No hay que decir, no, pues es porque está creciendo y es normal, ¿no? Tiene 10 años y pues es normal que le duelan los huesos. No, lo que tenemos que hacer es revisarlo. Y una vez que descartemos que no se trata de nada maligno, entonces podemos atribuirlo a cualquier otra causa. ¿Cuál es el dolor de huesos o las características de un dolor de huesos que me debe de hacer pensar que algo no está bien? Bueno, igual que con los otros síntomas, cuando tengo el dolor de huesos y se agregan otros datos que no son normales. Por ejemplo, yo tengo a un niño que tiene dolor de huesos, pero aparte ha tenido fiebre, a veces sí, a veces no, a veces lo ven más cansado, ha estado comiendo menos e incluso el dolor de huesos a veces puede ser tan incapacitante que los niños dejan de caminar. Entonces el niño no les va a decir tanto que le duele tan como progresivo el dolor de huesos, pero los papás nos comentan, bueno sí, ya me di cuenta que desde hace como 2 semanas el niño ya no se quería parar o solamente lo levantaba como para la fuerza y es porque realmente le tienen mucho dolor de huesos y aparte ataque al estado general propios de la enfermedad. De las enfermedades en oncología o el tipo de cáncer infantil que nos pueden dar dolor de huesos, uno es la leucemia, como ya lo hemos puesto de ejemplo en los otros síntomas. Entonces, mi niño que tiene leucemia y que tiene dolor en los huesos por leucemia va a tener muchos otros síntomas también que tenemos que investigar y tenemos que buscar. El primero, pues, va a tener fiebre, va a tener palidez, va a tener cansancio. Le podemos buscar, al igual que como ya lo comentamos, algunos moretones o algunos puntitos en el cuerpo y lo tenemos que llevar a revisar. Y el médico igual le tiene que hacer una exploración completa y determinar si le toma una biometría hemática o si hace otros estudios. Los otros tumores que causan dolor de hueso son los tumores propios de los huesos, como el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un dolor óseo es secundario a un tumor?
Lo primero es que es un dolor que es progresivo. Muchas veces, como nos platicaron hace ratito, es muy frecuente que en los adolescentes, que es la etapa en la que más comúnmente ocurren estos tumores, el dolor empiece después de alguna actividad deportiva, porque ahí tienen pues algún golpe, algún compañero les pegó o ahí se cayeron y entonces relacionan el dolor óseo con la actividad o el tiempo específico en el que hicieron el deporte y eso a veces retrasa mucho el diagnóstico. Entonces, bueno, si vemos que tiene este dolor que no mejora, que se vuelve cada vez más constante y que incluso empieza a cojear o a claudicar, hay veces que ya cuando está en etapas mucho más avanzadas incluso pueden tener hasta un tumor, ¿no? O una bola encima del hueso que les duele. Esto también es muy fácilmente como detectable porque lo único que tenemos que hacer es pedir una placa. Una placa del hueso afectado nos puede dar muchísimos datos a nosotros como oncólogos para saber si hay algún dato de malignidad o no. Y es un estudio que es muy accesible y le podemos tomar a todos los pacientes que nos refieran a algún dolor de huesos persistente. Con todo esto, no quiero que ustedes piensen, después de oír la plática, que todos los niños que tienen fiebre, que tienen ganglios, que tienen dolor de hueso o que tienen dolor de cabeza, pueden tener cáncer. No. Lo único que queremos es que piensen que el cáncer es una enfermedad prevenible. No es prevenible, pero se puede detectar a tiempo y se puede tratar a tiempo. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene cáncer? Probablemente como papá nunca lo voy a saber, pero lo que tengo que hacer es referirlo y reevaluarlo con los médicos que lo revisen, ¿no? Hubo un estudio también en México muy interesante que decía que en promedio todos los pacientes que se diagnosticaban con leucemia linfoblástica aguda pasaban al menos por 4 médicos mínimo antes de llegar con el oncólogo o el hematólogo pediatra para que se hiciera el diagnóstico. Entonces, esto nos deja un mensaje muy importante. Siempre que yo tenga un niño que tiene algún síntoma persistente, lo tengo que llevar a revalorar y de preferencia que sea con el mismo médico que lo revisó, porque si vamos cambiando de médico, cada uno diferente tiene un punto de vista diferente y podemos ir retrasando el diagnóstico. Entonces, es muy importante, siempre que los niños tienen estos síntomas, no tenemos que pensar como primera opción en cáncer, pero lo que tenemos que hacer es llevarlos inmediatamente a atención médica. Si veo que mi paciente no mejora o que mi niño no mejora con el tratamiento que le dio y sigue con la fiebre, sigue con el dolor de cabeza, sigue con las bolitas en el cuerpo o sigue con el dolor en los huesos, hay que seguirle buscando las causas de estos síntomas. Algo también muy importante, pues es que, como ya lo hemos hablado a lo largo de la mañana, es que el cáncer infantil es una enfermedad que se puede tratar y que se puede curar si lo detectamos a tiempo. Lo que yo quiero que se lleven de esta plática es que todos tenemos en nuestras manos la herramienta para referir a nuestros niños y que se traten y se detecten oportunamente. Así, la próxima vez que pensemos en cáncer infantil, no pensemos en miedo, ni en dolor, ni en sufrimiento, sino pensemos en la oportunidad de diagnosticar a estos niños oportunamente para que puedan así regresar a su vida normal y tener un futuro igual que como si no hubieran tenido cáncer. Muchísimas gracias.